Buenos días, empezamos esta mañana, día 24 de mayo, con nuestra sección Ratones de Bibliotecas Verdes y con un día muy especial porque es el Día Europeo de los Parques. Este día, que fue lanzado por la Federación Europarc, conmemora la importancia que tienen estos espacios protegidos. Y este año el lema de la Federación Europarc es la próxima generación, que se une con el ambiente europeo, que es también la Next Generation, y digamos para conseguir una Europa más verde, más resiliente. Tenemos dos actos importantes hoy, que son la presentación de un libro, El mundo que nos dejáis, y la guía de salud y espacios protegidos. Y en estos dos actos se enmarcan en la Semana Verde Europea, que este año tiene el lema de contaminación cero. La contaminación cero, ya sabéis que es importante llegar a eso, por lo menos intentar conseguir llegar a eso, desde los tres ámbitos, el aire, el agua y la tierra. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación del libro. Aquí tenemos hoy a Lucas Barrero. Buenos días. Buenos días. Lucas Barrero, voy a leer brevemente su biografía, que es muy joven, porque claro, va a tono con la Next Generation y con la juventud de la próxima generación del lema europeo. Lucas Barrero es graduado en Ciencias Ambientales y Biología por la Universidad de Girona. Actualmente es estudiante del máster en Agroecología en la Universidad Pablo de Olavide y fue creador junto con sus amigos y compañeros del movimiento Fridays for Future. Bueno, Lucas, nos conocimos en la COP25 en Madrid, ¿te acuerdas? Tú estabas en la zona azul, yo estaba en la zona verde, en el stand con Recida y las bibliotecas verdes. Y la verdad que gracias a la editorial Planeta, que bueno, es la editorial que te publica este libro, aquí lo tenéis, El mundo que nos dejáis, de Ediciones Destino, pero el grupo es el Grupo Planeta. La verdad que con la generosidad del Grupo Planeta pudimos complementar nuestro stand allí y nos facilitó tu contacto. La verdad que fuiste también muy amable, muy rápido, y venías con tu amigo, con Santiago Sáenz de la revista Climática, y pudimos mandar allí también una charla sobre el libro que tuvo bastante éxito. Y bueno, pues nada, os dejo, el libro es este, para que lo veáis claramente. Es un librito, como veis, de bolsillo, claramente de bolsillo, muy apetecible, muy leíble, o sea, muy fácil de leer, pero a la vez muy interesante, con muchos datos. Tiene 5 capítulos y una bibliografía muy seleccionada, con unos títulos muy seleccionados, ¿no, Lucas? Veo que ahí seleccionaste muy claramente los documentos importantes. Y, y bueno, El mundo que nos dejáis tiene un título, un subtítulo más bien, es La rebelión de los más jóvenes frente a la emergencia climática y ambiental. Explícanos por qué pusiste ese título, Lucas. Eh, Sobre todo lo que es el título surge de una conversación con la editora, ¿no? De estar hablando y decir, ¿no? El mundo que os vamos a dejar nosotros a vosotros, ¿no? Decía ella, que me superaba la edad con creces. Y yo ahora pensándolo con el tiempo, pienso que quizás el título sirva para aterrizar al momento presente, ¿no? Porque nosotros somos la generación que siempre se nos ha dicho que teníamos que cuidar el planeta por el mundo que le íbamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y no es eso, es el mundo que ya nos estamos dejando a nosotros mismos, es aterrizarlo al presente y en este caso, que lo complementa yo creo muy bien el subtítulo, La rebelión de los más jóvenes contra la emergencia climática, en tanto 2019 fue el año de las movilizaciones climáticas en todo el mundo y estaban lideradas por jóvenes. Claro, de hecho, hablas en tu libro que en el 2018, en agosto del 2018, Greta Thunberg fue la persona que cambió tu vida, dices así claramente. Y bueno, cuenta un poco, porque, a ver, eso te movió para mover a ti dentro y también a tus compañeros. ¿Cómo surgió el movimiento juvenil ahí en la universidad? ¿Cómo lograsteis montar lo de Fridays for Future o uniros al movimiento este? ¿Cómo fue ese inicio? Pues surge de una manera muy espontánea. Digamos que estábamos una tarde, creo que éramos cuatro compañeros de piso, y de repente yo le enseñé el vídeo a uno. Sí que es verdad que estábamos todos bastante sensibilizados, digamos, veníamos ya de casa sensibilizados porque éramos todos estudiantes de ambientales o de biología. Y todos compartíamos esa inquietud de decir, lo que estamos estudiando en la universidad es que el mundo va peor, al menos ambientalmente,
y que cada vez es mayor la degradación ambiental, ¿no? Y fenómenos como el cambio climático veíamos, y sobre todo en mi caso, yo creo, o mi vivencia personal es que veíamos que año tras año se hacen estas negociaciones para el cambio climático, pero luego no llegaban a nada. Entonces, un poco surge en España a raíz de nuestras movilizaciones, que empezó de una manera muy básica, de estar viendo ese vídeo de Greta Thunberg en el sofá de casa con los compañeros de piso y decir que empezamos nosotros mañana, como una cosa medio en broma. Pero que luego al día siguiente, un viernes, cuando nos levantamos, pues decidimos tirarlo adelante, y luego, en el momento en el que empezamos a convocar a la gente por las redes sociales, fue súper rápido. La verdad es que pasamos de ser estos 5, 6, 7, 10 amigos o personas más allegadas a ser 50 la semana siguiente, y a convocar una asamblea de personas en la universidad, y que justamente no se caracterizaba en ese momento por tener un fuerte movimiento juvenil, de que vinieran a esa asamblea 60 personas, y personas no Muy solo de... emocionante, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es que no eran personas de ambientales y de biología, que, digamos, no venían de casa ya con los deberes de conciencia hechos, sino que eran personas de todos los ámbitos, de abogacía, de fisioterapia, de psicología, y luego, claro, estábamos nosotros ahí también. Eso tiene más mérito, ¿eh? Que vengas de otros, los no concienciados, digamos, a priori, ¿no? Claro, Que, pero yo creo que claro, denota que al final hay más gente concienciada de lo que nos pensamos muchas veces en nuestro círculo ecologista o ambientalista, y, y que tenemos que ampliar el público, yo creo. claro, eso claramente. Yo creo que tu libro sirve un poco para eso, para ampliar es lo que tú dices, el público, porque a mí me ha gustado mucho que haces un recorrido histórico por los principales documentos importantes en esto del cambio climático, las instituciones, las entidades que trabajan en ello. Aclaras muchas abreviaturas que son complicadas, el IPCC, el GACE, bueno, citas varias cosas que explicas de dónde vienen, a mí eso me parece muy clarificador. También me gusta que hablas del planeta, pero bajas a España y luego bajas hasta tu pueblo. Y además inicias el libro con tu maestra. Y veo que le das importancia a cómo tu maestra te educaba y te daba esos consejos ambientales, ¿no? Para vivir el día a Ujú. día. Y ya que estamos en el Centro Nacional de Educación Ambiental, ¿consideras que la educación ambiental realmente tiene importancia en nuestras vidas? Yo considero que es esencial. De hecho, considero que por lo general no existe una conciencia ambiental clara. Creo que gran parte de esto se puede achacar a que no existe una educación ambiental como tal, que sí que entre en el ámbito educativo, quizás porque yo, y lo cuento ahí en el libro, mi caso es que se nos ponían ejemplos, se nos decía que teníamos que salvar el planeta porque si no se iban a deshacer los polos. Pero justamente en ese momento estaban destruyendo una montaña al lado del colegio, y justo hoy en día, vamos, desde aquí, desde casa lo veo, están los armatostes de hormigón allí, de viviendas que luego con la crisis no llegaron a nada. Entonces, como que muchas veces se pone el foco, yo creo, en ámbitos cercanos, y yo creo que la educación ambiental lo que debe es de apelar a la emoción, a la cercanía, y al ámbito que nosotros podemos sentirnos más apegados, ¿no? En mi caso es mi pueblo, y entiendo que cada cual tendrá su pueblo, su trozo de campo, su trozo de playa donde va todos los veranos, si eres de una ciudad, o tu pueblo donde van los veranos, pero algo que realmente tienes apego, ¿no? Sí, es verdad. Cuando tú sientes la emoción, digamos lo emocional, el mundo emocional es lo que quizá te mueve el mundo, ¿no? Entonces tienes razón. Eh, y además, cuando cuentas todos los problemas que ocasionan el cambio climático, vas sintiendo como que eso te llega, que está ahí, vaya, que está en tu puerta. También nos hablas de que la Tierra es un sistema interconectado, todo está interconectado. Hablas de la desaparición de muchas especies, de vertebrados, hablas de un 60% que han disminuido en el último siglo, un 2,5% anual los insectos. De hecho, hace unos días fue el Día Mundial de las Abejas, es muy importante, ¿no? ¿Y cómo ves tú crees que somos conscientes de lo que vale la biodiversidad? Yo creo que no, que realmente no está, vamos, ni la biodiversidad ni gran parte de los temas ambientales. No creo que exista una conciencia ambiental madura.
pero creo que lo tenemos que trasladar al día a día. Un poco te sigo con el ejemplo este de las casas de al lado del instituto de mi pueblo, o por ejemplo otro camino que hay. Con el boom urbanístico comenzaron a estropearse todas las huertas que había y a hacerse viviendas encima de eso. Yo creo que no, hoy en día no somos conscientes del patrimonio en huertas, por ejemplo, en mi pueblo, que los ruedos agrarios eh, se han visto totalmente destruidos o mayoritariamente destruidos, caminos rurales que se han cortado para hacer casas. Yo creo que no somos conscientes de nuestras acciones y del nivel de destrucción, que no nos tenemos que ir al Amazonas para comprobarlo, porque, claro, en el Amazonas se está destruyendo una bestialidad, pero que no nos tenemos que ir tan lejano, que lo tenemos en las puertas de casa. Y ya que estamos en el tema de la juventud, la próxima generación, eh, tú hablas de que se necesita una masa crítica para llegar a esa concienciación. ¿Y tú crees que los jóvenes tienen una labor fundamental o importante en esa masa crítica? Yo creo que sí, porque yo creo que solo que hay que mirar a las calles y no solo a las protestas ecologistas, sino también a las protestas feministas. Al fin y al cabo son muchas jóvenes y muchos jóvenes los que estamos ahí al pie del cañón, acompañados por una base de todas las personas que estabais ahí antes, pero creo que los jóvenes somos los que estamos aportando ese aire fresco, esa energía, ¿no? Que quizás venga de que también nos estamos criando en una situación tan calamitosa, por así decirlo, de primero la crisis económica, luego ahora la crisis del COVID, que yo pienso sinceramente que no tenemos mucho que perder, ¿no? Que al final solo podemos pelear por un futuro mejor para nosotros. Sí, porque el tema del empleo, ¿no? La precariedad, ¿no? Todo esto influye en este mundo incierto, ¿no? La verdad que para los jóvenes. Yo creo que ahí se tendría que impulsar un poco el tema, ¿no? Sobre todo para la gente más joven. Yo creo que sí. Y tenemos una oportunidad, por ejemplo, con la transición ecológica y todo esto que hablan ahora con los fondos, de que realmente esto se invierta en mejorar las condiciones laborales, en promocionar, y hay estudios que lo están diciendo, promocionar medidas como la jornada laboral de 32 horas semanales, que sencillamente te permite, manteniendo tu renta, tener más tiempo libre y poder disfrutar más. Esto te acerca también más al campo y a la naturaleza, y además ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces es lo que se suele decir un win-win, un todo bueno, ¿no? Todo bueno, efectivamente. Luego también hablas del planeta, ¿no? De España como el país europeo más vulnerable frente a la crisis climática, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y también das una serie de datos climáticos de la Agencia Española de Meteorología, la EMET. Hablas de despoblación, de desertificación, otro factor que suma a este polvorín del cambio climático. ¿Qué supondrá para un país como España estas subidas de temperaturas? Supondrá y Porque yo, verdad, que cuando leía tu libro sentía hasta ese calor que transmitías, ¿no? Con el tema de los abanicos, el calor de tu pueblo. ¿Cómo ves tú ese mundo de sí, España? yo creo que supondrá y supone ya hoy en día. Cada año nos despertamos con noticias impactantes como pueden ser una ola de frío, que antes esa ola de frío no llegaba, o al menos no de esa manera, y no caía tanta nieve como ha caído este año, por ejemplo, en Madrid, o temporales como vino el Gloria hace 2 años, olas de calor que cada vez son más frecuentes. Yo aquí en mi pueblo me levanto muchos días de verano escuchando helicópteros y digo, bueno, otro incendio, ¿no? Cada vez serán más frecuentes estos incendios, cada vez las temperaturas serán más tórridas. Eh, es un futuro muy desesperanzador, ¿no? Porque ya no es solo que aumente la temperatura y que vayas a pasar más calor, ¿no? Es que tienes más riesgo de sufrir enfermedades cerebrales, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas ligadas a este aumento de temperatura. Es que quizás se esté quemando un patrimonio en biodiversidad que somos también punteros a nivel europeo. Es todo esto. Ujú. Y el tema de la despoblación, ¿cómo lo unes a toda esta problemática? Pues fíjate,
justamente el otro día leía que aquí en mi pueblo, por ejemplo, se hacía antes, estaban los hornos de cal y con el abandono de estas prácticas, porque ya nadie utiliza la cal, aunque fíjate, sea también muy buena para minorar la temperatura de las casas porque refleja muy bien la radiación solar. Eh, pues se ha producido un abandono de las tierras que había en torno a esos hornos de cal y ha aumentado la masa forestal, ¿no? Y todo eso favorece a la vez la aparición de incendios forestales. ¿Qué pasa? Que cada vez en los pueblos también viven más gente que en las ciudades, que al final son los grandes núcleos emisores, porque es donde más energía se consume, donde más movimientos se producen, eh, es donde más gente se acumula y con un ritmo de vida más insostenible, por así decirlo. Nos dejáis un mundo incierto, comentas en el libro, y hablas de ecoansiedad. Dices que hay que cambiar el modelo energético, el modelo de consumo. ¿Para ti esa ecoansiedad existe? ¿Lo ves en tu ambiente? Yo creo que sí, y es ecoansiedad al ver cómo está cambiando nuestro ambiente, al pensar que lo que hoy tenemos habituado como nuestro puede cambiar de aquí a nada. Y lo percibo también en muchos compañeros y amigos que dicen, "Buah, es que esto no hay salida", ¿no? Que te hace ver una visión negativa quizás. Y también de futuro en general, esa visión de un futuro muy negro, ya más allá de los temas ambientales, pero que sí que es compartido yo creo que por muchos jóvenes de mi generación. Y también quería hacer un hincapié en la bibliografía que citas, no solamente al final de tu libro, sino a lo largo de las páginas, de las 116 páginas. Hablas desde Humboldt hasta los límites del crecimiento, haces un repaso de los 4, 5, 6 documentos muy importantes. Eh, Coméntame un poco por qué has elegido esos documentos y por qué has seleccionado esa bibliografía. Son, ya te digo, el proceso de escritura del libro es muy natural. Son los libros que yo he ido encontrándome a lo largo de mi formación, de mi concienciación, digamos. Y desde La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, que es la biografía del naturalista alemán Alexander von Humboldt, que habla de cómo este hombre ya percibía en el siglo XIX, creo, o incluso antes, cómo se estaban produciendo ya estos cambios en la naturaleza, sobre todo allí en Sudamérica con la llegada de los colonos, y pasando por los informes que nosotros nos citaban en la universidad, el informe Brundtland, el de los límites del crecimiento, y luego los informes estos del IPCC, que es el órgano de la ONU, el órgano científico de la ONU encargado de temas climáticos, o el IPB, que es el encargado de temas de biodiversidad. Tienen informes que van actualizando periódicamente y que son fantásticos porque se están poniendo las pilas en la divulgación científica, ¿no? Una cosa muchas veces problemática, que se hace ciencia pero luego no se comunica, y eso al final no acaba llegando a la gente, y estas dos instituciones se están poniendo las pilas, y luego hasta llegar a medios especializados como puede ser Climática, que está dentro de La Marea y que hace una labor imprescindible porque día tras día está sacando nuevas noticias climáticas y medioambientales. Yo recomiendo a todo el mundo que los siga porque la verdad es que son fantásticos. Tiene una escuela online, ¿no? Sí, es que además no se quedan solo en hacer noticias, además con una base, y lo tengo que decir porque creo que es muy importante, con una base ética. Ellos no aceptan publicidad de petroleras, de empresas contaminantes, sino que basan su publicidad en empresas éticas o tienen un fuerte compromiso. Y más allá de eso, también hacen presentaciones de libros, hacen temas culturales vinculados con el medio ambiente, la Uniclimática, que es una escuela que ellos mismos han regalado a muchos docentes para que se puedan formar en estos temas ambientales. Mucho de lo que decíamos antes, ¿no? De que no llega esa educación ambiental. Pues esta gente está trabajando para que eso llegue. Y la verdad es que hacen un trabajo diario súper bueno y que hay que valorar, yo creo. Hombre, eso es importante porque dar, digamos, formación al profesorado es la base para que luego ellos enseñen a sus alumnos. O sea que esa es una gran labor, la verdad.
Pues yo creo que, Lucas, que vamos a ir ya terminando y bueno, en tu libro, la verdad que aunque vas contando todos los problemas ambientales que hay a nivel planetario, a nivel de España, a nivel de local, sí que terminas con una esperanza, con algo positivo, diciendo que toda esa amenaza se puede convertir en una oportunidad. ¿Realmente lo vives así? ¿Lo ves como una oportunidad para luchar, para lograr lograr ese cambio climático? Sí, yo creo que más que una oportunidad es el camino, ¿no? Al final no nos queda otra si queremos tener un futuro viable para nosotros y para el resto de seres humanos y de especies que hay sobre la Tierra. Y un futuro además de calidad, porque tener un futuro peor no creo que sea el fin de nadie. Entonces, yo creo que tenemos que pelear por ese futuro mejor, ese futuro más vivible, con mejores condiciones de vida, con mayor felicidad, con un día a día más amigable. Y, y no sé si es optimismo, realismo, yo diría, y creo que es que no queda otra, vamos, que es lo que tenemos que hacer y seguimos en esa. Pues muchas gracias, Lucas. Os invito a que leáis su libro, que lo compréis en la librería más cercana o bien lo podéis prestado al CNEAM, la biblioteca del CNEAM, o bien cualquier biblioteca verde de la red Recida. Y os emplazo también a que veáis la siguiente presentación de la Guía de Salud y Espacios Naturales, que como hemos recordado hoy es el Día Europeo de los Parques y también enmarcado en la Semana Verde Europea. Pues nada más, despedimos a Lucas. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a vosotros.